complacidos en tener a nuestro querido hermano, colega de teatro, el Negro Vergara, y a Jasmine, con este grupo tan maravilloso, Tapman. Queda abierto el conversatorio a ustedes. La violencia trae más violencia, trae muchas consecuencias malas para la persona que lo comete y para otras personas también. Entendí una parte de que para ser rey o un tiempo se cometían muchos delitos, muchos actos inmorales, tales como la violencia, la muerte, delinquir, para poder adquirir ese puesto de rey. El trabajo de la actriz, o sea, lo atrapa a uno, que hace que uno se concentre en la obra y sienta que está como en ese momento, viviendo ese momento. Y el acompañamiento que hicieron los muchachos con la música, o sea, es un complemento brutal. Yo a veces pensaba que eran sonidos reales y volteaba a ver y eran los señores haciendo los sonidos. Gracias por complacernos una vez más, deleitarnos, en verdad. Siempre digo que estos momentos es una cátedra actoral en su totalidad. A mí me atrapó enigmáticamente, me introdujo, llegó un momento que las emociones no encontraba cómo controlarlas, ¿no? Decía, es una obra de teatro, ¿no? Me tenía que autocontrolar. Sí, es lo que decía el compañero, o sea, me tenía atrapado totalmente. Ese enigmatismo, ¿okay? Como el actor, la actriz en tu caso, interpreta el personaje y cómo suele atrapar al espectador, vibrar ese miedo, esa sensación la sentí y me tenía que respirar profundo para poder soltar. Sí, estaba totalmente allí. Cada acción que hace, lógicamente producto también de lo que ellos practican en la India y la técnica de Grotowski y todas estas cosas. Pero sí veo mucho cuidado cualquier tipo de acción que se vaya a hacer. O sea, están siendo muy cuidadosas, en el trabajo pasado también lo vi, con los elementos con que se trabajan en el escenario, son importantísimos. Cómo lo va transformando, cómo va transformando todo. Y bacano, interesante el trabajo con el cuerpo, con los sonidos, más el trabajo con las telas, o sea, con el vestido. Yo estaba esperando eso, nadie mencionó la tela. Ley corporal. O sea, también como juegas con las telas, con ese vestido largo, y cómo juegas, cómo hace el bebé, cómo está, o sea, todo, y cómo estéticamente, lo que dice Rogelio, cómo creas eso, ¿no? Y uno, pues acá, pues yo decía, caramba, qué chévere, qué interesante, ¿no? El color de la tela, todo, Marvel, vía Marvel, ¿no? Cuando esa tela para allá y para acá, o sea, yo lo vi a él allí, Entronizado. exactamente, las brujas, y cuando entras, es impactante, o sea, los gestos, todo, el mismo, las manos son importantísimas, se ven muy bacanas tus manos, ¿sí? O sea, el manejo con las manos, o sea, no sea... Oye, y el público sí se dieron. No sé si nos hablan un poco del proceso. Difícil porque primero fue experimental y ese loba yo he trabajado. Vine con unos huesos ya listos para que él meta los muslos y el cerebro y el piel en la loba, ¿no? Pero Macbeth, él me dijo, bueno, hemos hecho un trabajo experimental de tu lenguas, pero vamos a hacer un trabajo clásico para probar qué histrónica tiene como actriz para ver cómo cabe tu trabajo como clásico. Entonces yo busca un clásico, ¿qué te gusta? Yo me gusta Shakespeare. Mierda, ¿por qué yo dije Shakespeare? Yo mismo arrepiento porque dije eso, ¿no? Yo busca un trabajo de Shakespeare. En nosotros
allá a colegio en el secundario, ¿cómo dice aquí? Bachillerato, desde octavo, noveno, décimo, nos mete Shakespeare, pero así, fuertemente, con el inglés arcaico, no el condensado o ¿cómo dice aquí? Actualizado. Actualizado, nada de eso, es inglés arcaico, ¿no? Entonces ya yo he estudiado en octavo, noveno, décimo Romeo y Juliet, another play of Antony and Cleopatra, no, Antony and Caesar, Julius Caesar, Romeo y Juliet and Macbeth. Entonces vamos a volver otra vez Macbeth y ahora toda la obra, no solo un pedacito, toda la obra. Ahora, cuando ya empezó toda la obra, la conflicto en mi cabeza es que, pero hay tantos personajes, ¿cómo me voy a hacer eso sola? No necesita hacer todos los personajes, usamos los esenciales. ¿Cuál es el esencial allá? Las brujas, Rey Macbeth, la Lady Macbeth y ¿quién más? Banco. Bueno, entonces los cuatro ahí se ve, ¿no? Pero Banco no podemos sacar, pero sacamos el como fantasma. Bueno, después de así condensar así, pero ¿cómo voy a ser yo mujer Macbeth? Es muy, el rol allá clásico es muy de macho, ¿no? Pero entonces después de hacer varias veces uno da cuenta que ve el bebón es el Macbeth, la que hace la obra es la Lady Macbeth. La que trama todo. Entonces pues ahí sí uno se empieza ya a trabajar más, pero yo tenía completamente esa obra en inglés. Cuando ahorita me pidieron para Festival de Mujeres, ay, sí me tocó hacer toda la versión. Más o menos lo ve, medio inglés, medio español. Pero es reciente la traducción a español. Pero hablas bien el español, ¿no? Que hicimos, ella la hizo en inglés. Y en la medida en que empezamos ya a llegar a Colombia y entonces la empezamos a hacer en español y bueno, ahí va todavía. Todavía sentimos que falta algunas partes, bueno, a veces es muy controvertida la cosa porque hay gente que dice que no hay necesidad, ¿no? Pero yo siento que lo más interesante de Shakespeare y sobre todo para nosotros aquí en la costa es precisamente el lenguaje de Shakespeare, ¿no? ¿Sí? Entonces, y es que en Shakespeare en el texto está la acción, ¿sí? Por eso digo que hay la necesidad de hacer un estudio arqueológico de Shakespeare porque él habla mucho del lenguaje no verbal. O sea, Shakespeare siempre te compromete en la acción, ¿no? Y eso es más o menos lo que a través de los estudios y de hacer Shakespeare, uno le empieza a encontrar el sentido mismo de él, ¿no? ¿Sí? Que en el texto, en la palabra, está la acción y como él dice, ¿no? La palabra no solamente es el discurso, sino que ese discurso está comprometido con la parte corporal, ¿no? Casi que dice el teatro es un compromiso corporal, ¿no? O sea, la poesía del lenguaje y también la poética del mismo cuerpo, ¿no? O sea, hay una sincronía muy interesante de Shakespeare, ¿no? ¿Sí? Y de las cosas que nosotros desarrollamos es precisamente el trabajo del actor, eso que ustedes hablan del trabajo físico, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso utilizamos muchas técnicas, ¿no? Técnicas que se puede decir que son orientales, pero que el mismo trabajo del teatro contemporáneo la ha ido también actualizando mucho y por eso Grotowski, ¿no? ¿Sí? Y por eso hablamos un poco de Grotowski también de Stanislavski, ¿no? Porque es Stanislavski el que empieza a hablarnos a nosotros del laboratorio y es Stanislavski el que empieza a hablar del entrenamiento físico del actor, ¿no? ¿Sí? Ya después Meyerhold y el mismo Grotowski es el que ya, por eso se dice que es Grotowski el que acuña el tercer término en el teatro, que es la preexpresividad, o sea, el trabajo físico, el entrenamiento físico del actor, porque antiguamente nada más habían dos términos, había un binomio, lo que era el ensayo y la presentación. Y bueno, algunos grupos desarrollan ese tipo de búsqueda, ¿no? A nosotros no
no nos interesa el repertorio, pero sí nos interesa el trabajo de laboratorio. Por eso a veces nos demoramos tanto para producir una obra, ¿no? ¿Sí? Porque nos metemos en ese estudio, ¿no? de lo más importante, y Shakespeare nos dice, o sea, lo importante del teatro es el actor, y después Grotowski lo repite, ¿no? O sea, él es el centro, el fundamento del teatro es el actor, lo demás, lo último que llega al teatro es la dramaturgia, ¿sí? Y nosotros creamos a partir de todo eso una partitura física. Por eso ustedes ven que hay una rigurosidad en la acción, en el movimiento, ¿no? Porque todo lo que el actor hace en el escenario es consciente. Y el Kathakali se dice que es la pantomima pura, ¿sí? Entonces, pues precisamente una de las cosas que a Yasmin le tocó estudiar cuando empezamos, por ejemplo, La Loba, ella empezó a estudiar Kathakali, ¿sí? Y Kalaripayattu. Kalaripayattu es el arte marcial de la India. O sea, las artes marciales no se originan en la China, las artes marciales se originan en la India. En el 1500 el Buddha-dharma la lleva a China, ¿sí? Y ahí se desprenden todas las artes marciales, ¿no? Pero todas esas técnicas, ¿por qué? ¿Sí? Porque se habla de lo extracotidiano, ¿sí? De la extracotidianidad, y el actor trabaja con eso. Lo que pasa es que ahí sí ya viene la cosa de la dosificación de la energía. Por eso también el yoga es muy importante para el actor en su mismo proceso de formación, y para el control de la respiración, la capacidad torácica, o sea, una cantidad de el mismo trabajo corporal, ¿no? ¿Sí? El mismo trabajo físico, ¿sí? Entonces, las mudras, las abhinayas, ¿sí? Todas estas riquezas del teatro Kathakali, pues lo que nosotros hacemos es empezarle a darle la vuelta y a ponerla en el contexto del teatro y de nuestro teatro aquí en el Caribe, ¿no? Porque lo que a uno le interesa y chévere, así yo siempre que vengo a Cartagena siempre intento como abrir este tipo de cosas, ¿no? O sea, es que la costa en ese sentido tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y tenemos que seguir trabajando buscando una identidad, ¿no? O sea, la costa tiene que tener, el Caribe tiene que tener un lenguaje, y ese lenguaje tiene que ser de aquí, ¿no? Pero para eso, claro, hay que estudiar, ¿no? ¿Sí? Por eso Barba habla de la antropología teatral, ¿no? ¿Sí? No como la evolución, sino como la misma puesta en escena, ¿no? ¿Sí? Y la capacidad que el actor tiene de transformarse, ¿no? Transformarse en el escenario, ¿no? ¿Sí? Entonces, a mí me parece interesante toda esta riqueza que nosotros también tenemos en el Caribe, y cómo vamos haciendo esa simbiosis, ¿no? ¿Sí? Y cómo vamos encontrando un lenguaje, ¿no? Pero para eso hay que ser riguroso, ¿no? Y la rigurosidad precisamente está ahí en el cuerpo, en la voz, porque esas son las dos cosas del actor. Cuando se termina la coreografía, que se agarren, es el método más espectacular para poder ir bajando y volver al inicio. Por eso es que se agarren, y se agarren cuando vean. Dense cuenta que el saludo no es solamente para saludar, sino como para nuevamente retomar el punto cero, sí. Pero ya está solita allí y termina así tan liviana. Contentísima. A mí me gusta este tipo de trabajo también, me gusta muchísimo. Siempre Alberto hizo mucho énfasis en el trabajo de síntesis, la síntesis, y lógicamente afirmaba lo que tú acabas de decir, lo importante del teatro es el actor. Los parapetos vienen por añadidura, y cuando hay mucho parapeto es porque el actor no da. Entonces quiero felicitarte, me encanta ver mujeres en el escenario también, y bueno, que eres muy buena actriz, y me encantó el trabajo, me encanta, y eso, enfatizar en la capacidad que tiene el actor de mostrar cosas sin tener que acudir a tanta escenografía. Sobre todo que la capacidad de síntesis nos toca por obligación en el Caribe, por la falta de espacio también, la falta de espacios adecuados
hacer una escenografía enorme, nos obliga a trabajar sobre el actor y a crear nosotros con el cuerpo y con la voz lo que la escenografía podría hacer. Entonces me encantó muchísimo, me gusta y lo felicito a ambos. Para exigirle al Estado y para exigirles a las autoridades que aquí en el Caribe hay gente que hace teatro y que estamos necesitados de espacio y de más apoyo. Claro. ¿Sí? Yo creo que eso es una cosa que no pero es sé un arma cómo- de doble filo la nuestra. Nosotros Claro. trabajamos donde sea, ponemos las puestas en escena donde sea porque tenemos la capacidad para hacerlo, pero entonces también es un arma de doble filo, ¿no? Pero sí que y ahí lo hacen, ¿no? Y para que necesitan un escenario. Yo lo vi haciendo ahí en la muralla, y muy bonito que quedó eso.